Vamos a mirar lo que la palabra nos tiene. Capítulo 12 de Apocalipsis, y vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7. Amén. 12, 6, 7. ¿Ya estamos? Si no están en pie es que no estamos. Eso. Vamos a leer estos dos versículos, el 6 y el 7 del capítulo 12 de Apocalipsis. Dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 2260 días. Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Hasta ahí lo vamos a dejar. Cierra tus ojitos, iglesia de Jesucristo. Bendito Padre Santo, tú que nos diste la vida, nosotros que somos el testimonio de que tú vives, porque la vida que tenemos es tuya. Presentamos tu palabra, tu revelación, tu inspiración delante del trono, para que nos hables, para que nos des tu aliento de vida, para que nos guíes, nos fortalezcas, y tu presencia forme esa imagen perfecta de tu Hijo en nosotros. Padre Santo, te necesitamos. Padre Santo, clamamos, porque tú eres solo Dios. Solo tú eres el maná de vida eterna. Te alabamos y te bendecimos por tu presencia y por tu Hijo Santo. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. ¿Estamos listos? Lo que hoy vamos a mirar es la protección de Dios. ¿Qué es lo que vamos a mirar hoy? La protección de Dios. Estábamos leyendo en la palabra del Señor, estudiando, analizando, sacando reflexiones, conclusiones, y sobre todo, escuchen, la palabra de Dios es un libro para aplicar al día a día. Al día a día. Y dice la palabra del Señor aquí que la mujer huyó al desierto. Hablamos que la mujer, ¿a quién representa? A la iglesia. Pero luego aquí dice que huye al desierto. ¿Qué simboliza esto? Cuando aquí habla de que la iglesia huye al desierto, está hablando de que van a venir días de soledad para la iglesia. En el desierto, ¿qué encuentras? Solo arena. ¿Y qué más encuentras en el desierto? Sol abrasador, símbolo de prueba. ¿Con qué se prueba? ¿Con qué se funde? ¿Con qué se forma las grandes joyas? Por medio del fuego. Y por eso es que la palabra del Señor en el libro de Santiago nos habla de que nosotros debemos amar la prueba. Porque cuando viene la prueba, eso que tú dices, esto me mata, esto me fulmina, Dios está diciendo amén, amén, ojalá así sea. Porque Él quiere fundirte para crear esa joya preciosa que Él puede hacer de ti y de mí. Amén. Entonces, cuando aquí dice huyó al desierto, está representando el desierto. Parece, si tú lo miras, el desierto, ¿qué es? Un lugar de soledad donde solo hay arena y sol. Pero es un lugar, por eso nosotros, si miramos con los ojos humanos los lugares, las situaciones que vamos a ver, si a ti el Señor te dice al desierto, tú vas a decir, ni loco, ni loco. Pero en el desierto, ¿cuántos días los grandes hombres de Dios pasaron en el desierto? ¿Cuántos? 40 días.
en ayuno. ¿Y dónde normalmente lo hacían? En el desierto, donde no hay agua, donde solo hay sol. Escúchenme en esto. ¿Eso qué simboliza? Muchas veces lo leemos rápidamente y decimos: ¡uy! Tremendo Moisés, tremendo Elías, tremendo ese Jesús. Escúchenlo bien. Y no vemos lo espiritual. ¿Lo espiritual qué es? Lo espiritual que la palabra de Dios nos muestra en el desierto es un reto, como un reto. Un cuerpo humano se dice que puede permanecer sin agua de 3 a 4 días. Según los estudios dicen que es lo máximo. Dicen que sin comer sí podemos pasar unos más o menos 15 días, pero sin agua máximo 3 o 4 días. ¿Cuántos días duraron en el desierto Jesús y los grandes hombres? ¿Qué significa eso? Escúchenme, lo que nosotros no vemos es porque el Espíritu no te lo ha revelado. Y si no te lo ha revelado, escúchamelo bien, es porque tú no lo has deseado. Todo lo que Dios revela es al que lo desea, al que le clama y le dice: si no me lo muestran, me muero. ¿Qué está hablando Dios ahí? Cuando estos hombres hicieron esto y el Hijo del Hombre lo hizo, estaban diciendo: reto todo lo físico, reto todo lo natural, reto todo lo espiritual, porque sé en quién he creído. Voy al desierto. Si mi cuerpo muere, será tu gloria. Si no muere, más gloria. ¿Lo están entendiendo? ¿Cuántas veces el Señor te ha puesto y te abre la Biblia en ayuno? ¿Y cuál es la excusa del hombre? La excusa del hombre siempre es: tengo trabajo, tengo familia, tengo hijos, tengo esposa, tengo, y otros, ¿cuáles son la excusa? Pero mis pastillas, pero mi reuma, mi tensión, mi estómago, mi digestión, todo. Entonces, ¿cómo queda? Pues todo queda en el estado natural que está. Y nunca conoces lo sobrenatural de Dios. Del desierto sale oro puro. Y la iglesia necesita el desierto. El desierto reta todo lo físico y lo espiritual. Y es donde desciende la gloria de Dios y se manifiesta en un hombre. Y ese hombre no vuelve a ser igual. Entendemos que estamos atados a la comida, atados a la bebida, estamos atados a la ropa, estamos atados a la carne. Y Dios, que te dice: al desierto quiero que mueras, quiero que compruebes quién es tu Dios. Solo el que va al desierto comprueba quién es su Dios. Los que permanecen en la ciudad, los que permanecen en la comodidad, con grandes banquetes hasta eructar, con bebidas hasta embriagarse, con vicios hasta no cual más, escúchenlo, jamás verán la gloria del Señor. Jamás. Dios te está retando, iglesia. ¿Me quieres conocer? ¿Tú crees de verdad en el Dios de lo sobrenatural? Entonces, ¿por qué vivimos naturalmente? Dios un día va a llevar a toda la iglesia al desierto. Sí o sí, la iglesia, esto es lo que nos habla: vas a ir al desierto, donde vas a saber qué es no tener tu propio sustento. No estarte sustentando por tus esfuerzos, por tu trabajo, por tu inteligencia, por tus dones, por tus talentos. Vas a saber quién soy yo. Entonces es hermoso y poderoso lo que el Señor está hablando aquí. Y la mujer huyó al desierto. Si dice huyó, ¿qué significa? Todas las circunstancias la obligaron. O sea que todo lo que va a ocurrir
en este periodo de Apocalipsis que describe acá la séptima trompeta, toda la iglesia va a tener una necesidad. ¿Y cuál va a ser? Huir al desierto. ¿Y el desierto qué significa? Soledad, sin amigos, sin consejeros, sin ayuda, para que la ayuda la veas tú manifestarse del cielo. Es poderoso lo que el Señor está enseñando allí, pero créanme que solo la iglesia, cuando dice la mujer, está diciendo la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Cuando el Señor habla de iglesia, solo habla de íntimos. Íntimos. ¿Qué es la iglesia? Si es la novia, ¿qué es una novia? Una que conoce al novio. Si es la novia, es uno que sus oídos los ponen las palabras de su novio. Sus ojos están puestos en su Salvador. Su corazón está al servicio de Él. Íntimo, intimidad. Cuando Dios dice, eres la novia, está hablando intimidad. O tú eres novia y novio de todo mundo. Intimidad, solo intimidad. Por eso Dios no tiene favoritos ni escogidos. Dios quiere, anhela, ama íntimos. Hazte íntimo conmigo. Por eso es que en Mateo 6:6 es donde el Señor dice, ¿quiénes son los íntimos? Los que cerrada su puerta oran a su Padre que está en lo secreto. ¿Qué es lo secreto? Lo íntimo. Los que le dan lo íntimo. Y su Padre que ve en lo íntimo, en lo secreto, entonces te podrá recompensar. ¿Dónde? Afuera. ¿Quieres ver la gloria de Dios fuera? Nace dentro. ¿Dónde? En tu habitación y en tu corazón. Lo que hablábamos ahora en la alabanza. El que quiere, el Señor que quiere, íntimos. Dámelo todo, muérete por mí. Y no me podrá detener nadie para caer sobre ti. Es eso, es amor. Tú estarías con una chica o un chico que solo te manda mensajes, no se deja tocar por ti, no te habla casi, nunca te dice una frase de amor, cariñosa, mimosa, nada. Tú estarías con una persona que se arregla para los demás, no para ti, que a todos alaba menos a ti. Pues muchos de la iglesia están hoy así. El amor, el enamorado, los amantes son el mundo, la ropa, el cuerpo, los hogares, los maridos, los hijos, los grandes ídolos, el gran altar. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Es un reto físico, humano, intelectual, emocional. Dios está retando a la iglesia en todas las áreas. ¿Quieres ver mi gloria? Sí. Te quiero ver. Te anhelo ver. Un hombre como Moisés, un hombre como Elías, Jacob. Miren esa rebeldía, esa osadía de Jacob. Yo lo quiero, es todo de ti, Señor. Hasta no engañó a su hermano y dijo, yo el primero. No peleó con un ángel, no. Hasta vencer, te agotas, yo no me agoto. Quiero más. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Esto, por eso la palabra, por eso es que dice, solo los valientes arrebatan, no dice ganan, conquista, heredan, arrebatan el reino de Dios. ¿Tú crees que eso del Antiguo Testamento ha cambiado? Entonces, ¿por qué no vemos hoy su gloria como se debe? ¿Por qué? Dios no ha cambiado, el hombre sí. ¿Dónde están los Elías de hoy? ¿Dónde están los José de hoy? ¿Dónde? Y hasta le ponemos a los niños nombres bíblicos. ¿Para qué? Pero no les enseñamos a ser bíblicos.
No les enseñamos santidad y a veces le enseñamos palabras, pero ven otro ejemplo en nosotros. Maltratador, vulgar, dominado por la rabia, por los celos, por la vulgaridad, por la mentira, engaña. ¿Y qué esperamos de los hijos? ¿Tú sembraste? ¡No! Sí, sí y sí. Y eso se cumple en todos, sin títulos, sin lenguas. Ahí no hay diferencia, se cumplen todos. No os engañéis. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Alguien te odia? ¿Qué sembraste? ¿Alguien no obedece? ¿Qué sembraste? ¿Algo no se sujeta en ti? ¿Qué comiste? ¿Qué permitiste? La palabra es clara. El hombre no quiere ser claro, no se quiere aclarar. La palabra es poderosa. Ustedes sabían que en Deuteronomio 32, ¿qué pasó? Esto de huir significa cuando también el pueblo de Israel sale y huye ¿de dónde? De Egipto, tierra de pecado. ¿Qué entonces nos está enseñando la palabra? Si es una comparación, que la iglesia de hoy tiene que vivir lo que vivió la iglesia de ayer. ¿Y qué vivió la iglesia de ayer? ¿Cuándo y cómo salió de Egipto la iglesia? El pueblo de Israel, ¿cómo salió? Danzando para que viniera el Salvador, para que viniera un Redentor. ¿Cómo fue que vino? ¿Qué le dijo Dios Todopoderoso a Moisés en el enebro? ¿Qué le dijo? He escuchado ¿qué? Las danzas que hace mi pueblo, las actividades que hacen en la iglesia. ¿Qué dijo? El clamor de mi pueblo. Clamor. ¿Y qué dice Jeremías 33:3? Tú te puedes olvidar de Jeremías 33:3. Dios para él es un precedente. No dice ora, estudia, sé intelectual. Dice clama. Hasta que no sientas que te mueres, no te rescataré. Clama a mí y yo te responderé. Y luego, ¿qué dice? Y luego llenaré tu cerebro y te enseñaré cosas grandes y ocultas que antes creías conocer, pero reconocerás que nada sabías. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Cuándo es sacado Israel? Cuando clama. La iglesia, cuando clame, será rescatada. Hoy en día hasta ponen canciones de ven Espíritu ven, y las cantamos en multitudes, gloria a Dios. Pero la palabra dice que cuando la iglesia toda esté gimiendo ven Jesús, Mesías, Señor, Salvador, es cuando Él va a decir ahora sí, ahora es el tiempo, es el momento justo. ¿Lo estamos entendiendo? Ahora, ¿qué hizo el Señor con Israel? 40 años. 40 años que hizo. ¿Y dónde estaban? En el desierto. No se le hincharon los pies a nadie. No se les desgastó las sandalias. No se envejeció la ropa en 40 años. ¿Qué habla esto? En el desierto vemos, conocemos, experimentamos lo sobrenatural. Por eso un hijo de Dios, escúchenme en esto, que conoce al Señor, que conoce su corazón, que conoce sus caminos, siempre dirá, envíame al desierto. ¿Y cuántos a veces decimos, creo que estoy en un desierto? Y estamos comiendo algo el mejor, con trabajos que no veas, despilfarrando dinero en tonterías, y estamos en desierto.
Ustedes saben, algo que a mí me marcó mucho fue estudiar la vida de los profetas, como Elías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Hombres que jamás se permitieron el lujo. ¿Saben por qué? Porque decían: yo desecho el lujo, yo desecho la comida de aquí, yo desecho lo material de aquí, porque sé que lo que me espera allá no tiene nombre. Dice la palabra en Hebreos: hombres de los cuales el mundo, los hombres, los carnales, no eran dignos. No éramos dignos de semejante hombres, entregados, consagrados, santos. ¿Cuántos hombres resplandecen hoy? Y si resplandeces, porque llenan o alteran vídeo para ponerlos resplandecientes y un montón de ridiculeces. Show. Y Dios, que está diciendo: presencia. Quiero yo. Tenemos por eso un reto la iglesia. ¿Y cuál es el reto? ¿Cuál es el reto de la iglesia? Ser uno, muriendo como uno, clamando como uno, para que la gloria de Él la veamos, su gloria, alimentándonos. Ahora, ustedes se han leído el libro de Reyes, el primer libro de Reyes 17. ¿Qué habla ahí? De un hombre. ¿Cuál era su título? Profeta de Dios. ¿Cómo se llamaba? Elías. El que le tenían miedo y terror los gobernantes. ¿Por qué? Porque lo que decía se cumplía. ¿El Señor no lo envía también al desierto? ¿Cuánto lo envía allá? ¿Cuánto tiempo lo envía? Y dice la palabra, en el desierto donde, ¿cuánto fue? 3 años y medio en el desierto. ¿Y cuántas veces nuestros grandes desiertos y tribulaciones son 3 días? Y nos morimos. 1 semana. Esperando que te paguen 1 mes y me muero. Es eso. Pero comparemos. 3 años y medio Elías. ¿Habían fábricas? ¿Habían mandaderos? ¿Habían recaderos? No. Dios dijo: yo me sustento solo y yo te proveeré solo. ¿Qué es lo aterrador? Digo aterrador porque hoy en día es aterrador. ¿Hoy hay Elías? ¿Qué es Elías? Por eso dice el Señor: en los últimos tiempos yo enviaré a Elías. Todos están esperando un hombre, claro. Todos queremos un hombre. Y así voy y le toco el manto. Así voy y hablo. Así voy y le pregunto. Y Dios dice: tú, iglesia, eres mi Elías. El espíritu de Elías, para reconciliar el corazón de los padres hacia los hijos. O sea que la iglesia es reconciliadora. Pero no que ande reconciliando a todo mundo y tu hogar dividido. Yo quiero ser consejero, tengo que reconciliarme con mis hijos. Con mi esposa, saber que es reconciliación. Con mis familiares, saber que es reconciliación. Si no, soy mentiroso, engañador, falso. ¿Lo entendemos? El Señor que busca Elías. ¿Qué es Elías? Hombres que se apartan para su Señor totalmente. Hombres que se olvidan del Nintendo, del móvil, de todo, desconectan de este mundo y dicen: por ti todo, Señor. Me voy a un lugar apartado o me meto en mi habitación, cerrada la puerta, y les digo: en 1 semana ni me llamen ni me toquen, porque no estoy para nadie. Dios busca a Elías. Pero ¿para qué nos apartamos? Yo necesito vacaciones, playa, un chiringuito, un caipirinha o yo qué sé.
allí, ay, es que es verdad. O a veces le decimos, Señor, dame vacaciones y te voy a dedicar tiempo. Dedicar tiempo para andar en pantaloneta, en bikini, estar en la playa, descansar, ir a visitar familiares, comprar regalos, comprarse cosas, hablar tonterías. Y el Señor, aleluya, aleluya, ¿qué? ¿O es la realidad o no es la realidad? ¿Dios ha cambiado? ¿Dios ha cambiado? No es que Dios quiera o no quiera, Él no puede cambiar. Él no puede negarse, es su naturaleza. Por eso cuando dice Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, está diciendo su naturaleza Él no la puede alterar. Él no puede dejar de ser justo, de ser santo, de ser perfecto. No puede, es Dios. Por eso yo lo tengo que buscar, entendiendo el rango, la grandeza, la capacidad de Él. Y cuando yo hago actos sobrenaturales, pero hijo, ¿te vas a meter en ayuno? Llévate agüita o unas frutas. Y las pastillas, Dios, no somos así. En vez de decir gloria a Dios, te voy a echar llave, candado. Y si el Señor no lo sabe, pues no era de Dios. Así es que deberíamos hacer, es eso. Claro que otros no es eso, sino tocaría meterlos obligado a la fuerza a la habitación, ¿no? Métete. Elías, ¿qué es un profeta? Por eso me río. ¿Qué es profeta? ¿Qué es profeta? Uno que te diga ridiculeces, uno que te repita la palabra escrita, revelada ya. ¿Qué es profeta? Es que él habla y tus huesos se estremecen. ¿Sabes por qué? Porque tus huesos, tu espíritu, alma, sí reconoce la voz del que lo creó. Pero si te habla babosadas, tonterías, ilusiones, fantasías y emociona tu corazón, ¿qué es el corazón? Carne, pasión. Entonces eso es un engañador, un falso. Si tu corazón se ha llegado a emocionar con un profeta, carne. ¿Qué dice la palabra? Todo lo que nace carne, carne es. Pero cuando es del espíritu, tu ser no puede estar igual y te consumes en uno. Y dices, Dios, eres tú, no es ese, eres tú. Y me siento que me deshago. ¿Estás entendiendo? Dios, ¿qué quiere de ti? Una que cuando se pare y hable, los huesos de los hombres se estremezcan, porque no están viendo la carne humana, sino al Dios que la está habitando. ¿Ese es tu llamado, iglesia? Ese es mi llamado, ese es nuestro llamado. Entonces todo lo que hagamos, gloria le dará. Entonces entendemos que es su presencia. ¿Dónde está tu llamado? Los dones que los demás te dicen, uy, qué bueno eres para esto, qué buena eres hermana para esto. ¿Qué es eso? Todo clamando, ¿dónde es? El don lo veo, pero ¿dónde está el dueño del don en ti? ¿Tienes dones, talentos, virtudes? Todos las tenemos. Pero ¿dónde está el Espíritu gobernando eso? Moviendo eso, actuando en eso. Eso es ser profeta. Y Dios busca que su iglesia sea profetas. Léase 1 Corintios. ¿Qué le revela el Señor a Pablo? ¿Don de lenguas?
quiero que profetices. Y como todos saben leer, desgraciadamente, hoy en día todo es letra. La palabra dice que no debemos ser profetas. Profeticemos. Cuando él dice profeta, es uno íntimo, uno que la palabra le ha calado en el corazón, en los huesos, en los tuétanos. La palabra se le ha fijado en todo. Y cuando él se para en un lugar, no puede detener la voz interna de Dios que le dice: habla. Eso es ser profeta. Y él por dentro está llorando, quebrantado de la presencia que lo envuelve. Y no está buscando agradar a nadie, sino traducir lo que oye y lo que siente. Un profeta es un traductor de Dios. Un profeta es un revelador de Dios. Él no tiene nada que ver con ideas en el momento. ¿Entiendes? Dios que busca de su iglesia. Por eso dice a través del apóstol que profeticéis. ¿Conocen la palabra? No te la has ni leído. Entonces, ¿qué vas a profetizar si estás vacío? Vacío. Ahora, el Señor, ¿qué hizo? ¿Y qué dice en Nehemías 9? Vamos a ir a Nehemías. Nehemías capítulo 9, 20 y 21. ¿Qué pone la palabra ahí en el libro de Nehemías? ¿Sí lo tienes? Nehemías capítulo 9, capítulo 9 de Nehemías. ¿Y cómo pone? Miren lo que el Señor está hablando ahí por medio de Nehemías. Dios está hablando de cosas que los hombres muchas veces no logramos entender. Cosas que muchas veces nosotros como hombres las vemos en el ámbito humano, racional, carnal. Escúchenme en esto. Cuando un hijo de Dios lee la palabra de Dios, debe morir a lo humano, racional. ¿Por qué? Porque la palabra es espiritual. ¿Lo entiendes? ¿Cómo es la palabra? Espiritual. Y si tú no estás en el espíritu, ¿cómo la recibes? ¿Cómo la recibes? Carnalmente. Porque hay personas que recitan versículos para todo, pero tú no ves que sea un ejemplo. ¿Por qué? Recibieron la palabra carnalmente. ¿Cómo la palabra te cambia la vida? Cuando tú vas en el espíritu y la absorbes en el espíritu. Entonces el espíritu dice: estás en el espíritu, recibe revelación. Pero si tú estás en la carne recibe esa palabra y la deforma conforme a su carnalidad. Es una regla, es una ley. Por eso tú oirás unos discursos que ¡wow! Pero luego dices: pero no me hizo nada, no me tocó nada. ¿Por qué? Porque no había ¿qué? Aliento de vida. Las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y les está dando mi vida. Mi vida, mi aliento, mi neuma, mi hálito. Lo que hay dentro de mí, mi naturaleza se derrama cuando absorben mi palabra. ¿Y qué dijo en Nehemías 9:20? Y enviaste ¿a quién? Tu ruaj. Todo eso que he dicho que es espíritu, tu soplo. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste ¿tú qué? Tu comida, tu alimento, tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. ¿Qué
en el desierto. Vas a tener sed. Mire, yo lo he experimentado. Estando en un ayuno que sobrepasaba semanas. Y yo le decía, y eso se lo enseñaba a mi esposa: cada vez que ayunes y tengas hambre, clama, clama, dile, aliméntame. Y coge la Biblia y a ver si no se te va el hambre. Y pasaba, cogía la Biblia y yo le decía: dame tu maná. Y comía y era como si estuviera lleno de comida físicamente, y se iba el hambre. Tenía sed y clamaba. ¿Qué dice? Maná del cielo. ¿Y qué hace? ¿Qué dice ahí en la palabra? Les dio de beber. ¿Y quién era? ¿De dónde salía el agua? Que le dio en el desierto. De la roca. ¿Y la roca quién era? Cristo. ¿Y Cristo quién es? Según Juan 1, el verbo, la palabra hecha vida, hecha carne. Si yo no como Biblia, yo tendré sed toda mi vida. Sed y andarás. Bebamos alcohol, bebamos carne, comamos aquí, comamos allá, y luego hambre. Tu espíritu andará buscando agua. Versículo 21. Los sustentaste. ¿Cuántos años? Léalo. Nehemías 9, 21. 40 años en el desierto donde no hay nada. Mire lo que crees en el Señor. Mire tu Dios lo que te dice. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. ¿Y qué dice el 22? No lo dejé. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Senón, la tierra del rey de Esbón, y la tierra de Og, del rey de Basán. ¿Qué es lo que estaba diciendo ahí? Del desierto yo te sacaré como un guerrero, y ningún reino caerá, ningún reino se sostendrá ante ti. Te daré posesiones, derribarás gigantes. Estos reinos serán grandes, poderosos. La iglesia, cuando es metida en el fuego, en el desierto, tiene que salir un guerrero. Guerrero no es, ay, ¿cuántos seminarios de guerra espiritual has recibido? Guerrero es estar lleno del Espíritu Santo. Es ver en el mundo espiritual y atacarlo. No es coger al hijo del cuello o al marido a bofetadas. Eso no es ser guerrero. Guerrero es coger el hombre fuerte que domina al otro y doblegarlo bajo el poder del Espíritu Santo que habita en ti. Amén. Creí que íbamos a avanzar más, pero gloria al Señor. Primera de Reyes, primer libro de Reyes 19, 1 al 8. ¿Qué habla? ¿Qué habla? Wow. Primera de Reyes, 17, 1, 4. ¿De qué habla? ¿Qué pasó en una época desértica, seca? Y con un profeta de Dios, todo lo que le pasó al profeta Elías, escúchelo, es lo que la iglesia tiene que vivir. La iglesia, ¿cómo fue sustentado Elías? ¿Quién le traía la comida? ¿Quién? ¿Y el mundo por qué tiene a los cuervos? Piénsalo. ¿Qué ha hecho el mundo con los cuervos? No ha hecho el mundo de los cuervos hoy en día como lo ven. ¿En dónde los presentan? ¿Cómo te lo presentan a ti? Todo lo presentan como demoníacos, como de brujería, como de todo es negativo. ¿Y por qué el mundo ha hecho eso? ¿El cuervo qué es? Un animal que lea la palabra. Dios, ¿cómo lo ha usado? ¿Cómo ha usado a los cuervos? Pero nosotros tenemos las ideas del mundo, ¿no? Un cuervo y salgo a correr. ¿O no? Eso es eso. Por eso ahí Dios ya nos enseña. El mundo va a deformar
todo lo que yo uso para que tú temas. Ahora, ¿qué dice la palabra ahí en el primer libro de Reyes 14? ¿Ya lo tienen? El primero, no el segundo. Primera de Reyes 17. Es donde dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: mire, es que esto es absoluto. Un profeta verdadero. Mire lo que dice. Esto para mí es la gloria. De niño yo alucinaba. ¿Cómo puede decir: vive Jehová en cuya presencia estoy? ¿Qué quiere decir eso? Hoy en día no falta el que por ahí ande diciendo lo mismo. ¿Qué quiere decir? Elías, su mente, su espíritu, su alma no se salía de la presencia del Señor. No se salía, porque él sabía que estaba contenido dentro de. ¿Qué dice la palabra del Señor? En Cristo. Estúdiese todas las palabras donde dice en Cristo. ¿Y qué es lo que está hablando la palabra? Que tú tienes que vivir metido, contenido, como si el Señor tuviera una falda y tú estuvieras ahí dentro de él. Donde va el Señor, tú estás en él. Eso es estar en Cristo, contenido. Por eso él dice: vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, yo lo que hago, lo que soy, lo que hablo, no soy yo, porque yo estoy muerto. Elías es un ejemplo de cruz. Elías es un ejemplo de Jesús, muerto al yo, muerto al ego. ¿Cuántas cosas nosotros como iglesia tenemos que... ay, la embarré, ay, lo que dije, ay, lo que se me escapó, ay, cómo la traté? ¿Qué quiere decir? Dios, ¿qué te está diciendo? Te sales de mis faldas. ¿O no es así? Y Elías dice: en cuya presencia estoy, que no habrá, ¿qué? Lluvia, ni siquiera rocío. O sea, no se humedecerán las plantas por la mañana. ¿Y ocurrió o no ocurrió? ¿Ocurrió o no ocurrió? Y si no hay rocío, ¿qué hay? Se seca todo. ¿Y qué pasó? 3 años seco, completamente seco. Ahora, Elías anuncia esa sequía. Pero lo más tremendo, ¿quién lo sirve a Elías? En esa sequía, cuervos, ángeles, maná, todo. ¿Y quién había vivido eso? El pueblo de Israel. Elías es un ejemplo de la autoridad que la iglesia va a tener. Ese es el ejemplo. Cuando Dios dice el espíritu de Elías, es la autoridad, porque la iglesia va a entender, por lo menos remanente de Sión tiene que entender que estamos y debemos vivir metidos en Cristo. Metidos en Cristo, dentro de Cristo, no fuera de Cristo. Tus ojos no deben ver lo que tú quieres, solo lo que Cristo es. Tú no debes hablar lo que se te antoje, solo lo que Cristo manda. Tú no debes dejar que los pensamientos jueguen con tu cabeza, con tus ideas. Tú debes establecer solo la palabra de Dios en tu vida. Entonces, ¿qué viene? Dominio propio, autoridad. Una persona que vive en la presencia de Dios ve milagros. ¿Hace cuánto no vemos un milagro? ¿Hace cuánto? ¿Ya has tenido milagros económicos? ¿Milagros físicos? ¿Materiales? ¿Qué te está diciendo todo eso? Lánzate. Claro que hoy en día la gente encuentra milagro fácil. ¿Sabe dónde? En YouTube. ¿Quiere ver milagro? Yo le muestro. Que tu vida sea un milagro. Que tu familia adore al Señor por tu vida. Que tú seas un Elías, que lo que habla se cumple.
Que tú seas un Elías, que tus palabras sean fuego que consuman la mediocridad, la ignorancia, la dureza, el pecado. Eso es lo que Dios anhela. Elías. Por eso es que la palabra del Señor en Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero por desechar mi conocimiento, yo los desecharé del sacerdocio. ¿Qué es profeta? ¿Qué es sacerdocio? Íntimos, preparados, formados por Dios. ¿Cuántos han oído de algún soldado que vaya al ejército y el primer día le dan el uniforme, al segundo día lo rapan y al tercer día le dan armas, municiones y ya, ungido como el gran soldado? No, donde le den un arma los primeros meses, ese loco comete barbaridades. A los 3 meses dan armas. ¿Por qué? Porque ya has tenido una preparación. La iglesia está preparada. Estos hombres pasaron una escuela y era la escuela de la presencia de Dios. Los grandes hombres salen de la presencia de Dios. De la presencia de Dios. Amén. 3 años y medio. Ahora, la palabra del Señor, por eso es que nos vaya a Santiago 5:17. Tranquilo que ya los voy a soltar, pero a la presencia del Señor. Santiago 5:17. Mire la palabra. Mire, compárate con Elías. Compárate, lee Santiago 5:17. ¿Qué pone? Elías era igualitico de débil a ti. Eso es lo que está diciendo. O sea, Dios está diciendo: oído la caja, ¿cuán débil te crees? ¡Ay, Señor, tú me hiciste demasiado débil! Y Dios dice: y Elías, porque era igual o peor de débil a ti. Dice: hombre, dice, sujeto a pasiones como las que corren por ti. ¿Cuál es la excusa? Propósito. ¿Cuál es la excusa? Desear. ¿Cuál es la excusa? Creer. Esa es la excusa. Lo que hace el cambio total es cuánto le cree. Elías dijo: sí, soy carne, pasión, deseo, pero lo rindo ante tus pies, mi Señor. ¿Y qué sale? El profeta de fuego. ¿Cuántas debilidades tiene? ¿Cuántas pasiones desordenadas? ¿Cuántos pensamientos lujuriosos? ¿Cuántas rabias, odios? Dios está diciendo: todo eso te está hablando de algo. Escúchelo. Todo eso habla de que dentro de ti hierve un gigante. ¿Qué? Sí, Señor. Sí, señora. Cuando tú ves todo ese pecado hirviendo en ti, Dios está diciendo: tú ves eso, yo veo un gigante. Y Satanás lo sabe. El único tonto que no lo sabe eres tú, por no conocerme. ¿Tú por qué crees que Satanás te hace hervir las pasiones? ¿Ves las mujeres y te habla la esposa y truenos y centellas? ¿O no es así? ¿O no es así? Y las mujeres no digan nada. Santitas. ¿Por qué? Dios está diciendo: en ese hombre, en esa mujer, hay poder puro de Dios, pero que está siendo ahora gobernado por el enemigo. Pero donde se suelte del enemigo, donde decida ponerse en mis manos, los demonios huirán. Los demonios huirán. ¿Por qué crees que tanto obstáculo para orar, para ayunar, para buscar de Dios, para estudiar la Biblia?
¿Y por qué no tienes obstáculo para ir a una invitación, a un bautizo, a una boda? ¿Por qué no tienes obstáculo para ir a ver la tele, para ver el móvil? No tienes obstáculo. ¿Por qué? ¿Y en qué mundo vives? Vives en un mundo de pecado. O sea que todo lo pecaminoso será fácil, fácil, fácil. ¿Y lo espiritual cómo? Pagando un precio. Elías vivió en una época igual. Tú no creas que la época, por eso dice la palabra de Dios en Proverbios, nunca digas que los tiempos antiguos fueron mejores, porque en eso que dices se hallará necedad. ¿Qué está diciendo? Alguno dirá, pero Elías no tenía móvil, redes sociales, las mujeres en ese tiempo no se vestían igual. La misma basura de ayer es la de hoy, y la de hoy fue la de ayer. En su época igual de pecado, en esta igual. Y si Dios puso a Elías en esa época, Él conquistó esa época. ¿Qué dice Romanos 12? Vence esta época. Léelo. Lee Romanos 12. ¿Cómo dice Romanos 12? Vamos, iglesia, a ver. Pero lo voy a leer en una versión. Romanos 12, Biblia parafraseada. ¿En qué época vives? ¿En qué época vivió Elías? En la misma que tú vives, una igualita. Solo que la diferencia es quién hace la diferencia. 12:1, mire, ojo que lo voy a leer dice: por esto, amados hermanos, os ruego, dice, hermanos, les ruego que se entreguen de cuerpo entero a Dios, como sacrificio vivo, santo. Este es el único sacrificio, oiga lo que dice, no todo lo que hoy se ha enseñado, mire, este es el único sacrificio que Él puede aceptar. ¿Cuánta carne le das a Dios? Llegas al Señor con respeto, con la barriga hinchada, Señor, háblame. ¿Por qué no? Pero hombre, soy ser humano. Quiero que dejes de ser humano. Quiero que dejes de vivir como ser humano. Quiero que vivas como los ángeles. No comas, no bebas. ¿Tú sabes qué haces cuando tú te metes en un ayuno? Tú estás diciendo, soy hijo de la gran Jerusalén, soy habitante del cielo acá en la tierra, y lo demuestro. No como ni bebo, y la gloria de Dios me sustenta. Elías lo sabía. La iglesia de hoy lo sabe. Pues vivámoslo. Vivámoslo. Y miren lo que dice. Esto es, amados hermanos, les ruego que se entreguen de cuerpo entero a Dios como sacrificio vivo y santo. Este es el único sacrificio que Él puede aceptar. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. Y tu carne muere a ser carne y verás la gloria de Dios. Versículo 2. Teniendo en cuenta lo que ha hecho por nosotros. Y miren lo que dice esta versión. ¿Será mucho pedir? ¿Cuántos años llevas durmiendo? ¿Cuántos años comiendo? ¿Cuántos años bebiendo? ¿Cuántos años en tus apetitos? ¿Cuántos años mirando? ¿Será mucho pedir darle un poquito de tiempo a Dios en espíritu, alma y cuerpo? Versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Tranquilo que la estoy buscando también en la otra versión. Terminamos con esto, tranquilos. Cálmense, ya vamos a la otra comida, pero esta es la suprema. La suprema. Miren lo que dice. En la versión de ustedes dice: así que, hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, puro, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿verdad? Y el versículo 2, ¿cómo dice? En la Romanos 12:2. No te conformes a esta época, a este siglo, sino que renuévate. O sea que un hijo de Dios, escúchenlo por favor, un hijo de Dios es uno que vive renovándose cada día. ¿De quién estás hoy vestido? ¿De rabia? ¿De división? ¿De chisme? ¿De qué estamos vestidos?
de la palabra? ¿Cuántos esperamos todo de nuestra pareja? Y Dios dice, morirás viéndola no cambiando. ¿Por qué? Porque quiero que cambies tú primero. Todos quieren el cambio de los hijos. Y Dios dice, quiero tu cambio, tu cambio, tu cambio. Nunca pidas. Por eso, mire, un hijo de Dios de verdad nunca pide el cambio de otro. ¿Por qué? Porque sabe que el cambio empieza en él. El día que tus hijos, tu pareja, vean la gloria de Dios en ti, se postrarán, se postrarán. Ante Elías, ¿qué hacían? Se postraban, veían la gloria de Dios. Ante Moisés se doblegaban, ante Jesús se doblegaban. La gloria de Dios. ¿Quieres cambio? Lleva a Jesús a tu casa. ¿Dónde? En ese cuerpo que te dio Dios. Llévalo ahí y muéstraselos. Entonces adorarán al Señor. Y luego te dirán, tenía razón. Mire lo que dice, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de esto. Cerebro, entendimiento. ¿Y cómo se renueva el cerebro? Solo por palabra, solo por palabra. ¿Cuál es el problema más grande de hoy en día y de la iglesia? Miren, en las redes salen unas locuras. En Nigeria, una iglesia, un pastor les dijo que los campos de su alrededor son santos. ¿Y sabe qué hizo la gente? Usted me va a decir, se va a reír. Pero pasa, comiéndose el césped, porque era césped santo. Pasto, césped, comiéndoselo. Y usted los de tirados comiendo. ¿Y quién dijo eso? Un ridículo ignorante. ¿Y quiénes fueron los que lo hicieron? ¿Sabios? ¿Santos? ¿Presencia de Dios? Otro rebaño de ignorantes. Y usan la Biblia. Y usan la Biblia. Tú, si a ti, contigo usan la Biblia y te engañan, ¿de quién es la culpa? Si usan la Biblia y te engañan, ¿de quién es la culpa? El que oye. ¿Por qué? Porque tú tienes una Biblia ahí y tienes una Biblia en el corazón, por si no sabes. Y tu pecado es quedarte durmiendo en casa en vez de contrastar si lo que te han dicho es bíblico o no es bíblico. O sea que solo se engaña a quién. Alguien dirá, a un ignorante. No, a un perezoso. A un perezoso. No quiero estudiar Biblia. Bueno, seguimos con el versículo 2. Versículo 2 y termino, se lo dije, no lo he terminado. No imiten, escuche con el Señor que dijo, el que tenga oídos, que atienda, que grabe, que perciba. Y mire lo que dice, no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. ¿Qué conductas tienes tú? Óyeme, ¿qué costumbres y qué conductas son? ¿Qué conducta? ¿Qué costumbres? Piénsenlo. ¿Qué conductas tienen en tu casa? ¿Qué costumbres hay en tu casa? Si no está la gloria de Dios, ¿no será que son erradas? ¿No será que todo está pidiendo a grito que cambies? Dentro del arca están el maná que descendió del cielo, está la vara de Aarón que reverdeció, ¿y qué más hay? Y las tablas, o sea, los mandamientos. Ahora, si usted mira cuando dice que está el maná del cielo, ¿de qué está hablando? De la palabra que jamás perece, porque el maná simboliza la palabra. Pero ojo, ¿qué dice Juan 1 acerca de Jesús? Que Él es el ¿qué? El verbo de vida. Y Jesús dijo, yo soy el pan. Cuando dijo el pan, él no estaba hablando de la comida física, sino Él estaba hablando no del pan actual, sino Él estaba diciendo, el maná que alimentó al pueblo soy yo, el pueblo de Israel. Por eso las personas que no ven a Jesús en el Antiguo Testamento
¿Por qué es? Porque no se le ha revelado. No han buscado que el Señor se muestre, pero Él estaba, Jesucristo, en el Antiguo Testamento. Y el maná es un símbolo, porque el que vino y descendió del cielo es Jesús. ¿Para qué? Para salvarnos de una muerte segura en medio de un desierto, que es esta tierra. Ahora, Él dice que Él es el maná, Él es el pan de vida. Ahora, si miramos, ¿qué más? La vara de Aarón que reverdeció. ¿Qué simboliza eso? Simboliza el pueblo de Israel que va a reverdecer. Simboliza la resurrección ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pero esa resurrección ya fue hecha. Entonces, ¿qué significa eso? La resurrección nuestra. Por eso dice el Señor: yo soy la vid, y vosotros ¿quiénes sois? Las ramas, pámpanos, que ramas. ¿Y qué hizo la vara de Aarón? Reverdeció y dio flor, creció. O sea, yo estoy injertado, lo que explica el apóstol Pablo ahora, ¿en quién? En Cristo, en la raíz. ¿Quién es Jesucristo? La raíz, la esencia. O sea que yo estoy injertado en Él. Eso es lo que habla. ¿Y por qué están las dos tablas con los 10 mandamientos? ¿Qué simboliza eso? Que la palabra tiene que ser cumplida, que la palabra tiene que ser conocida. Y conocimiento que leímos ahora antes de empezar, Oseas capítulo 4 versículo 1 y 2, Oseas capítulo 4 versículo 6, Oseas capítulo 4 versículo 11, ¿no? ¿Y qué aprendimos? Que la palabra conocimiento, ¿cómo se traduce? ¿Cómo? Como teólogos. Entonces es conocimiento de Dios. Y que si no hay un conocimiento de Dios, nosotros seremos desechados para estar cerca o ser parte del sacerdocio de Dios. Entonces, precisamente aquí habla la palabra del Señor de que nosotros, el pueblo del Señor, los que conocen al Señor, los que buscan al Señor, los que estudian la palabra, los que tienen problemas con la palabra, no les pase como le pasaba a un hombre, que es D.L. Moody. En las universidades y seminarios que daba, siempre hacía una pregunta cuando ya estaba más o menos empezando con la gente. Los primeros meses les decía una pregunta. Les decía: póngase en pie o levante la mano todos los que tienen un problema con la Biblia. Y todo el mundo se quedaba en silencio. Y él decía: necesito por favor que, si usted pelea con la Biblia o usted tiene problemas con la Biblia, levante su mano. Y a regañadientas empezaban a levantarla. Y él decía: muy bien, ahora bajen la mano. Solo se quedan aquí los que tienen conflicto con la palabra. Los que no tienen, fuera de aquí, no sirven. ¿Cómo? Porque solo el que tiene problemas, pelea con la palabra, es el que la estudia. El que no tiene problemas, yo lo que voy a tener problemas, paso de estudiar, paso de matarme la cabeza. ¿Estamos entendiendo? ¿Ustedes creen que si Dios puso ese sentir en un ser humano y yo llego a la presencia de Dios y me dice: ¿cuáles son tus problemas con la palabra? Y le digo: no, ninguno, nos llevamos de maravilla, ella en la estantería y yo en el mundo, perfecto? ¿Usted cree que el Señor va a decir: wow? ¿Qué va a decir el Señor? ¿Leíste Oseas 4:6? Me desechaste. ¿Cómo? Todo el que desecha la Biblia, desecha a Dios. Todo el que desecha estudiar la Biblia, está dándole la espalda a Dios. No importa nombre, título, ni realeza. ¿Entendido?
todo el que desecha la Biblia. ¿Por qué leímos y qué analizamos en Oseas 4? ¿Por qué vienen los pecados? ¿Por qué vienen las mentiras? ¿Por qué vienen las locuras? ¿Por qué viene la maldad? Porque no hay conocimiento de Dios. Entre más conocimiento de Dios tú tienes, menos pecas. Porque conoces la verdad y esa verdad te libera de la esclavitud del pecado. Amén. Entonces, el Señor aquí está hablando de un grupo. Y ese grupo, ¿quiénes son? En Apocalipsis 11, una iglesia, un remanente, un rebaño, un grupo. La iglesia, o puede usted llamarlo el Israel espiritual. El Señor está hablando que el reino es de Dios y de su Cristo. Ahora, en estos versículos de la palabra de Dios, miren lo que pone la palabra del Señor. En Hebreos, busquen Hebreos, ahí al ladito de Apocalipsis está, ¿no? Hebreos capítulo 9, y vamos a leer el versículo 1 al 10. Hebreos 9, y miren lo que pone la palabra. ¿Qué pone? Ahora bien, yo ya estoy leyendo. Ahora bien, aún el primer pacto, Hebreos 9, 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, igual que yo, ahora no podemos hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto, pero la segunda